A una más de las transmisiones en vivo del Consejo Nacional INDEX. Hoy hablaremos del proceso de modernización de NAFTA y cómo INDEX ha venido participando en este. Y para ello damos la bienvenida a nuestros invitados, Maricel Gutiérrez, directora de Política Comercial y Proyectos de Inversión de ICOM Inteligencia Comercial. Bienvenida, Maricel. Gracias. Israel Morales, director del Comité Nacional de Comercio Exterior y Aduanas de INDEX Nacional. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Paulina. Buenos días a toda nuestra audiencia. Luis Martínez, líder de las mesas de trabajo por sector en NAFTA, INDEX Nacional. Buenos días a todos. Gracias. Jorge Montañez, asesor del Comité de Comercio Exterior de INDEX Nacional. Y por supuesto a nuestro director general, Juan Antonio Vázquez Durazo. Y antes de comenzar vamos a hacer una breve recapitulación de qué temas vamos a tratar el día de hoy. Vamos a comenzar con una breve introducción de los trabajos que INDEX ha venido realizando por Israel Morales, para posteriormente pasar con INDEX y su participación en el US-Mexico CEO Dialogue. Posteriormente habrá una presentación sobre el estatus de la modernización del Telecán. Luego el líder de las mesas de trabajo por sector nos va a hablar un poco sobre los trabajos que ha venido realizando y finalmente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Y no omitir que vamos a estar recibiendo sus preguntas en vivo en la dirección webinar.nacional@index.org.mx. Y sin más preámbulo, damos la palabra a Israel Morales. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Que lo hemos realizado con la mera finalidad, en vez de hacer una audioconferencia, como tradicionalmente comunicamos a toda la membresía los avances que estamos teniendo en materia de la renegociación, modernización del Telecán, decidimos hacer este webinar para asistirlo con la presencia de nuestros asesores que están colaborando en estos trabajos y para enfatizar y hacer de su conocimiento la importancia y la relevancia que está tomando el tema en los trabajos que está realizando el Consejo INDEX y que han sido encargados a su servidor por el Comité Ejecutivo de INDEX y obviamente por nuestro presidente Federico Serrano, quien está muy interesado en que INDEX esté adecuadamente representado y que las empresas de nuestra membresía y sus intereses estén adecuadamente representados en todo este proceso tan importante y vital de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, en adición a las comunicaciones que hemos venido presentando, en adición a algunas cosas que aquí les confirmaremos y les informaremos, queremos enfatizar en este webinar la importancia de que ustedes participen en la negociación. Y la forma en que ustedes van a participar en la negociación es en interactuar a través de las respuestas que estamos solicitando de parte de ustedes al cuestionario que hemos preparado, que hemos enviado a todas las 21 asociaciones que representan a INDEX en todo el país, para que ustedes, las empresas, sean los interlocutores en este proceso de negociación a través de su interés, los intereses que tienen que ser representados en la negociación, específicamente en el rubro, en el tema de reglas de origen, donde, como hemos informado, la nueva administración de los Estados Unidos ha buscado el enfoque de regionalizar. Su discurso está orientado a aumentar el valor de contenido regional en Norteamérica, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto solo va a incidir en la forma en que se configuren las reglas de origen. Obviamente todavía no existe un white paper, no existe la propuesta en blanco y negro de lo que estará en la mesa de negociación, pero es nuestra responsabilidad como INDEX estar preparados para el peor escenario. Y en el peor escenario tenemos que poner el énfasis en los temas de reglas de origen. Un poco para ponerle contexto y marco a lo que le dedicaremos más tiempo en este webinar, me gustaría darle la palabra primero a Juan Vázquez, nuestro director general de INDEX, para que nos platique
digamos, la participación de INDEX en otro foro que hoy también converge con el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es el CEO Dialogue. Es este diálogo de alto nivel del sector privado, comandado por el US Chamber en los Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial, donde INDEX participa activamente. La semana pasada, el día 6 de junio, se tuvo una reunión en Washington. Entiendo que es la 7ª reunión de este diálogo bilateral, octava reunión. Entonces, Juan tiene pues algo que compartir, información que compartir, que nos parece relevante que ustedes la conozcan. Juan, por favor. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos. Efectivamente, el día 6 de junio tuvimos una sesión, la 8ª sesión del México-US CEO Dialogue allá en Washington, en donde INDEX tiene la oportunidad de representar al sector IMEX de México y pues al sector empresarial también de México en 2 mesas de trabajo específico. En una es en el grupo de transformación del espacio fronterizo, y aquí sí quisiera decir que estamos llevando a cabo un proyecto de construir megaregiones. Entonces, si bien es cierto que estamos en un proceso ahorita de negociación o de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector privado sigue viendo la manera, tanto de Estados Unidos como de México, de cómo irse integrando en varios rubros, para lo cual se está construyendo una matriz y nos estamos apoyando de las 21 asociaciones para poder llevar a cabo estas megaregiones, con el que estamos comenzando con el de Arizona, Sonora, ¿no? Los rubros básicamente son de infraestructura, conectividad, energía inteligente, servicios financieros, desarrollo educativo y laboral conjunto y políticas SMART como Smart Border. El otro de los temas en donde estamos nosotros involucrados en otra mesa de trabajo, que es en el grupo de optimización de la frontera, liderado por la CAREM, estamos también nosotros participando en lo que es el estudio de tiempos y movimientos de cruces comerciales fronterizos, los cuales van a ser multisectorial, multifrontera y multicertificación de las empresas. Entonces, ya estamos por dar inicio a estos estudios donde queremos nosotros detectar aquellos cuellos de botella para que nos ayuden a sugerir aquellas estrategias que puedan llevar a la autoridad a cumplir con lo que nosotros consideramos que es un tiempo de cruce fronterizo de primer nivel, que sería de 30 minutos máximo. Por otra parte, sí estuvimos platicando de algunos avances junto con la autoridad en la parte del pedimento único, de comunicación de las ventanillas únicas, ventanillas únicas de las 3 economías, el despacho conjunto de Laredo, ahora de Otay, que se va a construir Otay del Este, y de la eliminación del semáforo para revisiones aleatorias aquí en la Ciudad de México. Entonces, si bien podemos ir viendo que nosotros seguimos trabajando dentro de lo que viene siendo la optimización de las relaciones comerciales, esto no se detiene con las pláticas de la modernización del Tratado de Libre Comercio. Por otra parte, sí destacar la participación de los secretarios Wilbur Ross y Ildefonso Guajardo, en donde básicamente el secretario Wilbur Ross nos comentaba, sigue hablando de lo que ahora él denomina el NAFTA con el doble F, la segunda F sería para Fair, de Fair Trade, pero sí destacó que reconoce un superávit por parte de los Estados Unidos de 580,000 millones de dólares, cuando tiene un déficit con México por bienes de 63,000 millones de dólares. Esto es muy importante para la negociación, porque podemos ver ahí que pues no todo es déficit, no con México, al contrario, Estados Unidos también tiene un beneficio bastante grande en la parte de servicios, entonces debe de verse todo de manera conjunta. Dentro de esta mesa también se habló de que tenemos el interés del sector privado, tanto del Consejo Coordinador Empresarial como del US Chamber, de tener una negociación rápida del Tratado de Libre Comercio. Eso es para que no se vea empañado también por los procesos electorales que va a haber en México y en Estados Unidos, y que podamos llegar a unos acuerdos que sean benéficos para las 2 economías. Estamos hablando de que es una negociación tripartita, pero en esta mesa pues sí eran México y Estados Unidos los que estaban integrando la plática. Por otro lado, John Kelly del US Security Homeland
Homeland Security, perdón. Él estuvo hablando del intercambio de los 7.5 billones de dólares diarios que hay entre México y Estados Unidos y del interés que tiene por agilizar esos cruces fronterizos. Entonces, dentro de la misma administración de Estados Unidos también están hablando de cómo agilizar los cruces y de mejorar el comercio entre los países. También se habló de la reforma migratoria, pero antes de abordar ese tema, decían que era importante proteger la frontera sur que tiene Estados Unidos con México. Por otro lado, el co-chair del CEO Dialogue por parte del US Chamber sí nos mencionó de la importancia del intercambio entre los tres países de 1.3 trillones de dólares que hay anual y que esto no debe ser interrumpido. Él exactamente enfatizó que no permitirán que estas relaciones comerciales se vean interrumpidas y que entonces debemos construir sobre un tratado de libre comercio que ya funciona y mejorar aquellos rubros que hace falta modernizar, que son los de energía, propiedad intelectual, comercio electrónico, entre otros. Y por último se aterrizó en qué es lo que debemos de hacer como sector privado para proponerle al gobierno, para que esto no tenga que estar sucediendo cada 20 años. Debemos de estar siempre promoviendo la enseñanza del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, a los sectores de la población, para que todos entendamos de los beneficios que hay del libre comercio, y por esto el US Chamber está proponiendo dejar una estructura fija dentro del CEO Dialogue, para que siempre estemos nosotros preparados para tener unas posturas y defender estas posturas ante las posibles llegadas de distintas corrientes del gobierno y poder nosotros estar preparados en defender nuestro libre comercio y nuestras empresas. Entonces, básicamente, de esto se trató el US CEO Dialogue, US Mexico CEO Dialogue. Culminamos también con la recepción de Canadá, se va a estar integrando para las siguientes sesiones, por lo cual yo creo que vamos a tener ahora algunas pláticas mucho más enriquecedoras y vamos a estar más preparados para poder emitir aquellas estrategias, aquellas sugerencias al gobierno para que pueda mejorar el comercio entre los tres países. Pues básicamente esa sería en mi participación, Israel, muchas gracias y quedamos para la sesión de preguntas si tienen alguna para el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu informe puntual y muy relevante. Creo que podemos resumir que con independencia de el diálogo que existe ya para reiniciar pláticas en torno a la renegociación de un Telecán, las administraciones federales de ambos países siguen trabajando conjuntamente con el sector privado en avanzar temas relevantes, muy relevantes, como la facilitación comercial, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, que dicho sea de paso, pues es el más relevante, digamos, quizás del planeta. Entonces es necesario que sigamos avanzando en estas disciplinas y nos parece muy interesante el informe que en sentido positivo Juan nos revela ahora respecto de los resultados de la última reunión que se tuvo en este término. Ahora me gustaría, antes de dar la palabra a Maricel Gutiérrez, que nos acompaña de ICOM, comentarles que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, INDEX está participando activamente en, digamos, lo que llamamos el cuarto de inteligencia y el cuarto de junto del sector privado, comandado específicamente por el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales de nuestro país. Entonces, en ese marco también el sector privado ha seleccionado a un despacho que funciona como el asesor principal del cuarto de inteligencia en estos trabajos de renegociación. ICOM, el despacho comandado por Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, que son, ustedes quizás los identifican en el medio, un exsecretario de Hacienda que tuvo precisamente, de Economía, perdón, que estuvo totalmente involucrado en la negociación original del Telecán. Entonces, es relevante que contemos con el apoyo de este despacho para realizar los trabajos de estudio, análisis de información, generación
de posicionamiento, de recomendaciones, para que los negociadores del tratado cuenten con la información relevante proveniente del sector privado. Y es ahí donde INDEX tiene muchísimo interés de participar y representarles a ustedes adecuadamente. Sin más, me gustaría darle la palabra y la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tienes una agenda bien complicada, Maricel. Invitamos también a Sergio Gómez Lora, quien está como director, ¿verdad?, general de ICOM, y que desafortunadamente no pudo acompañarnos, pero nos da muchísimo gusto tenerte a ti aquí presente porque hemos estado trabajando dinámicamente y creemos que de primera mano tú conoces perfectamente los avances que se están teniendo, así que nos gustaría que nos ayudes a informar a nuestra membresía los trabajos que estamos realizando, las perspectivas y hacia dónde creemos que va dirigiéndose la negociación en este momento. Entonces, muchas gracias, Israel, muchas gracias al equipo INDEX por la invitación. Como bien dijo Israel, nuestro presidente es el doctor Herminio Blanco, él fue el jefe negociador del Telecán, y el doctor Jaime Sabludovsky fue el jefe adjunto y después subsecretario de Comercio Exterior y embajador de México en la Unión Europea. Entonces tienen un perfil bastante amplio de experiencia en las negociaciones comerciales de México. ICOM es una empresa que se dedica a la consultoría para el desarrollo de estrategias de comercio exterior e inversión, y ahorita somos el asesor principal del sector privado para todo este procedimiento de la renegociación del Telecán. Traigo una presentación donde primero les voy a explicar en dónde estamos parados. ¿Okay? Primero les voy a explicar en dónde estamos parados, cuál ha sido la evolución del discurso que ha sucedido en Estados Unidos y qué acciones está tomando el sector privado para la renegociación del Telecán, ¿no? Entonces, primero les quiero explicar sobre la estructura que ya les platicó un poco Israel. Todo se desencadena o todo pertenece al CCE, de ahí se creó un comité de negociaciones internacionales que se divide en 3 frentes. No sé si ya tenemos la presentación. Ok. Bueno, se divide en 3 frentes. Uno es el cuarto de junto, el cuarto de inteligencia y el Steering Committee. El Steering Committee es un grupo de alto nivel que se creó para la toma de decisiones y para darle seguimiento sobre toda la estrategia de cabildeo que se planteó para el sector privado. El cuarto de junto es donde se hacen todas las consultas sectoriales, donde todas las cámaras se están preparando para presentar sus posturas ante la renegociación del Telecán, y el cuarto de inteligencia es un grupo que se creó para darle seguimiento a toda la estrategia de cabildeo que se planteó para el sector privado, que más adelante les voy a explicar los detalles, y para dar seguimiento a todos los acontecimientos en Estados Unidos e ir alimentando a los diferentes grupos con información estratégica para la toma de decisiones. ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos pues tenemos al presidente Trump, que ha hecho diversas declaraciones desde que estuvo en campaña. Más adelante les voy a presentar más o menos una línea del tiempo de cómo ha evolucionado el discurso. Vemos cómo el señor Trump, desde estando en campaña, calificó al NAFTA como el peor de los tratados, algo muy malo para los empleos estadounidenses, para la economía estadounidense, y fue creando todo este ruido alrededor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, bueno, aquí estaba la estructura que les estaba platicando, el cuarto de junta, Steering Committee, y cuarto de inteligencia. Ya hablamos sobre los principales objetivos que tienen estos 3 grupos. La siguiente. El cuarto de junto pues está encabezado por Moisés Kalash y Eugenio Salinas, que se encargan de coordinarlo. El Steering Committee también pertenecen empresarios, pues como les mencionaba, de alto nivel, que se reúnen periódicamente pues para
para dar seguimiento a todo este proceso de renegociación y apoyar a la estrategia de cabildeo. En el cuarto, inteligencia, pues está liderado por ICOM, por medio del doctor Blanco, el doctor Sabludovsky, Sergio Gómez Lora, quien es nuestro director general. Y pues en todos participan todas las cámaras y asociaciones que pertenecen, por ejemplo, a Concamín, a CNA, a COMSES, etcétera, ¿no? Siguiente. Bueno, también algo que no les mencioné es que existe un diálogo entre los diferentes actores, tanto en México como en Estados Unidos. Como Israel mencionó, está el CEO Dialogue, donde está México y Estados Unidos participando, está el CCE con el US Chamber, está el Consejo Mexicano de Negocios con el Business Roundtable, está el CNA con el Farm Bureau, está Concamín con la NAM, que es la Asociación de Manufactureros de Estados Unidos, y está el Emergency Committee for American Trade y el SEC, ¿no?, en México. La siguiente, por favor. Entonces aquí ya ahora sí vamos a entrar a la evolución del discurso. Adelante. Como les mencionaba, aquí hay una línea del tiempo de cómo comenzó el señor Trump con sus declaraciones acerca del Telecan. Después cómo empieza a introducir el tema del déficit, el problema del déficit con México. También el vocero de la Casa Blanca empieza a hablar de que se van a examinar todos los tratados de libre comercio. Después tenemos a Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, donde habla sobre endurecer las reglas de origen, que Estados Unidos se va a centrar en endurecer las reglas de origen. Y después habla pues que se van a renegociar todos los tratados que son malos para Estados Unidos. Siguiente, por favor. Después tenemos a Peter Navarro, que empieza a hablar sobre la renegociación de tratados que cuenten con un déficit, o sea, de manera automática. Pero también después cambia como el tono de su discurso y habla de que las reglas de origen estrictas podrían beneficiar a un sector manufacturero en ambas partes. También tenemos a Robert Lighthizer, que ya fue confirmado como representante del USTR, que empieza a hablar sobre cómo México o los países Telecan pueden aceptar acuerdos que ya alcanzaron durante la negociación del TPP, que de ahí se pueden retomar bastantes disciplinas y acuerdos alcanzados. Y bueno, ¿no? También el señor Trump seguía con su discurso de que el NAFTA ha sido el peor desastre para Estados Unidos. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, después vemos, sí, por favor. No, aquí no ha modificado, pero bueno. Después vemos cómo tanto todos los miembros del gabinete de Estados Unidos pues han modificado también el tono de sus discursos hasta llegar al 18 de mayo, donde se notifica la intención de Estados Unidos de renegociar el Telecan, bueno, de modernizar el Telecan. Esta notificación es relevante porque con todos estos discursos el gobierno de Estados Unidos ha aprendido tres cosas. Una es que el Telecan no es el mayor desastre para la economía estadounidense y que es muy defendido por el sector privado. El segundo aprendizaje es que existen instituciones y que existen tiempos. Entonces también la administración de Trump se enfrentó con que querían negociar de la noche a la mañana un tratado de 25 años y resulta que pues no podía porque existen procedimientos que es el TPA, que tenía que esperar a que su representante comercial fuera confirmado y que hay tiempos, ¿no?, que se tenía que esperar. Y también el tercer aprendizaje es que todo este tema del déficit trae una complejidad económica que es diferente a lo que plantea Peter Navarro, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema macroeconómico, más no de un déficit de intercambio comercial que sea provocado por México porque exporte más de lo que importe, o sea, es algo macroeconómico, es un problema de la economía estadounidense hacer la moneda de referencia. Entonces, como que tienen estos tres aprendizajes.
De ahí, pues sale el TPA el 18 de marzo con Robert Lighthizer y esta notificación tuvo un lenguaje muy general, habla de modernizar el Telecán y de profundizar en diferentes áreas. No hay no hay posiciones claras, no hay como mencionaba Israel, no está definido qué es lo que quiere Estados Unidos negociar específicamente, producto por producto o ya dentro de cada capítulo, pero ya dio más o menos la guía de cuáles son los temas que quieren tomar, ¿no? Esa es la parte que tengo sobre la evolución del discurso Telecán. Después les quiero platicar un poco sobre la preparación que estamos haciendo para la renegociación. Esto lo estamos haciendo por medio del cuarto de junto. Y aquí se plantearon dos estrategias. Una, para definir la estrategia de renegociación, que es definir los escenarios y cuáles son los márgenes de maniobra que tiene el sector privado para la renegociación. Y otro es la estrategia de cabildeo, que pues está tratando de influir en los tomadores de decisiones más importantes en Estados Unidos para hablarles sobre los beneficios del NAFTA, sobre la importancia que hay para los empleos, para la economía estadounidense y que ellos mismos se vayan convenciendo que se debe hablar de una modernización y no de transformar o de cambiar completamente la relación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Por ahí traigo una diapositiva que ayuda mucho para donde explica cuáles son los principales sectores en los que Estados Unidos tiene mayor déficit con México. Principalmente pues son los electrodomésticos, es el sector de autopartes, automotriz, algo de equipo médico, el sector textil también es algo sensible. Entonces, esos serían como los focos de atención que se atenderían en la renegociación. En este tema del déficit hemos trabajado muy de la mano con Index para tratar de entender de qué manera podemos descifrar esta problemática que tiene Trump con el déficit de México. Realmente, como ya lo explicamos, no es algo de intercambio comercial, o sea, no es el problema que haya una relación comercial entre México y Estados Unidos, sino es un problema macroeconómico, pero vale la pena echarse un clavado para ver de qué manera podemos identificar sectores o sensibilidades o productos estratégicos que pudieran ayudar a bajar el tono de este discurso. Otra cosa que tenemos o que estamos ayudando al sector privado para que se prepare la renegociación es que en estas consultas del cuarto de junto les proporcionamos un mapa sectorial donde pueden obtener las estadísticas de su propio sector y entonces pueden observar cuáles son las importaciones de Estados Unidos, totales, en México, la relevancia de México en ese mercado, cuáles son las importaciones de otros países con los que Estados Unidos tiene tratado de libre comercio o con los que no tiene tratado, y pues también indicadores de China, ¿no? Cuáles son las importaciones de Estados Unidos provenientes de China y principales proveedores. También les entregamos estadísticas sobre las exportaciones de Estados Unidos y ahí les proporcionamos un mapa estratégico que les sirve para identificar dónde México es muy importante para la relación comercial de Estados Unidos por cada producto o vector que nos proporcionen las asociaciones, y eso sirve mucho para la estrategia de cabildeo. Por ejemplo, si un sector es muy relevante, un sector mexicano es muy relevante para Texas, por ejemplo, pues entonces que se pueda hablar con el gobernador de Texas y decirle la relevancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos y que pueda tomar posiciones o cartas sobre el asunto para verificar que no se destruya el tratado. Bueno, aquí es un resumen de lo que les platicaba sobre la balanza comercial de Estados Unidos con México. Aquí se ve claramente cuáles son los sectores más sensibles, que son los que tienen déficit. Vemos el capítulo 62, que principalmente son trajes, en donde Estados Unidos tiene un déficit con México. El 71 minerales, principalmente plata.
Luego vemos el capítulo 84 con autopartes, o sea, de manera muy general, el 85 electrodomésticos, 87 autopartes, 90 equipo médico y 94 muebles y otras autopartes que se clasifican en ese capítulo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es el trabajo que se está realizando con los sectores. Ya les hablé sobre el mapa sectorial, también les consultamos sobre las reglas de origen. En un principio este era el objetivo inicial, nada más preguntar sobre las reglas de origen y ver si hay una forma de apretar la regla de origen como sugiere la administración Trump, o definitivamente no hay margen de maniobra. Pero también les estamos preguntando sobre otras disciplinas que están incluidas en el tratado y que pueden ser de relevancia para diferentes sectores, como el drawback, como la certificación, verificación, normas técnicas, compras de gobierno, el capítulo 19, que son los subsidios y antidumping, los capítulos laboral y ambiental, que también es un centro de atención en la renegociación, y el capítulo de solución de controversias, que también ha sido bastante nombrado, ¿no?, en este proceso de renegociación. La que sigue. Aquí es un ejemplo de los mapas sectoriales. Aquí pueden ver, es un ejemplo pues de ANFAD, por ejemplo, vemos cómo está dividido en seres mayores, los menores, artículos para el baño, por ejemplo. Les damos un indicador de cuál es el arancel promedio que estarían enfrentando en Estados Unidos. Esto en caso de que hubiera alguna denuncia del tratado, lo cual también el tono de ese discurso ya ha disminuido muchísimo. Sin embargo, hubo el 26 de abril hubo un intento de borrador para denunciar el NAFTA, entonces sí era algo sensible, es un escenario probable. Y por ejemplo, la idea de este mapa es dar una foto de cuál es el estatus del sector en Estados Unidos. La siguiente. Aquí es un mapa de las exportaciones de Estados Unidos a México y aquí se ve la importancia que pudiera tener México en cada uno de los estados de la Unión Americana. La que sigue, por favor. Hacemos lo mismo para las importaciones de México y entonces también se ve cuál es la proveeduría de México y cuáles son este tipo de mapas nos puede ayudar a corroborar hipótesis que se pueden tener sobre los sectores en cuanto a su margen de maniobra para apretar las reglas de origen, como lo indica la administración Trump. La que sigue. En cuanto a la estrategia de cabildeo, pues ayudamos al sector privado a identificar tomadores de decisiones sobre el Telecan en Estados Unidos, también a identificar empresas bujía en Estados Unidos. Esto quiere decir empresas que tienen una relación comercial con México muy cercana y entonces que pudieran ser las que tienen mayor interés de proteger o de cuidar esta relación comercial, y les ayudamos a proporcionar mensajes específicos que les puedan llegar a estos tomadores de decisiones para que el sector privado mexicano pues esté alineado con una postura, que todos estemos hablando con el mismo lenguaje. Y bueno, también desarrollamos un sistema de inteligencia para implementar la campaña, donde se da seguimiento de qué empresarios mexicanos o qué asociaciones hicieron contacto con los principales tomadores de decisiones en Estados Unidos y poder darle seguimiento a esos contactos. La que sigue. Una anterior, por favor. Esta es la última diapositiva. Aquí lo más importante son los 3 mensajes que se les quiere transmitir a la administración Trump, que es no hacer daño, o sea, sí modernizar el Telecan, pero no hacer daño a ninguna de las economías del Telecan. Mantenerlo trilateral, porque muchos estaban hablando de que nada más que Canadá no iba a entrar en la renegociación y que se iba a quedar un acuerdo bilateral México-Estados Unidos y otro acuerdo Canadá-Estados Unidos. Eso no debe suceder, se tiene que mantener una relación trilateral y hacerlo lo más rápido posible, porque para evitar que la incertidumbre tenga efectos en el crecimiento económico de las 3 economías, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maricel. Como ustedes pueden ver, hay, digamos, muchas disciplinas y varios aspectos que el proceso de renegociación tiene que tomar. Es afortunado contar con la experticidad y el apoyo que ICOM está dando al sector privado
para poder ir dirigiendo, ir atendiendo las asignaturas, las diferentes asignaturas y tópicos de la discusión en materia de la renegociación a las cuales nos vamos a enfrentar. Como ustedes vieron ahí en la lista, hay varias cosas que Maricel nos citó. Una de ellas tiene que ver con reglas de origen, y a nosotros en específico en el sector privado, por el lado de la industria de exportación, la industria IMEX, la maquiladora y manufacturera de exportación, creemos que es uno de los temas de lo más relevante. Aunque ciertamente el discurso en el equipo de la administración Trump ha venido moderándose, y ciertamente hay hoy, creemos, mejores perspectivas respecto de cómo entrar al proceso de negociación por parte de los equipos negociadores de ambos gobiernos, no descartamos el hecho de que una modificación en la visión respecto de reorientar la proveeduría hacia la región Norteamérica impacte directamente en la forma en que operamos las empresas día a día hoy en relación a la calificación de origen que hacemos de nuestros productos, y por tanto el impacto que eso puede tener en la competitividad de nuestras empresas situadas en México. Por lo tanto, es de la mayor relevancia que todos ustedes, los actores del comercio exterior, todos ustedes que nos acompañan hoy y a quienes agradecemos su presencia en este webinar, se lleven con muchísima claridad después de este webinar la relevancia y la importancia que tiene el tema de trabajar, de hacer la tarea y de anticipar el tema de una potencial modificación a reglas de origen, un endurecimiento de reglas de origen. Máxime que en ciertos sectores, ya lo señalaba Maricel ahí en la estadística que enmarca dónde está, digamos, el déficit de Estados Unidos con México. Relevantemente en el capítulo 84, 85, que son bienes manufacturados, bienes electrónicos, autopartes, automotriz, autopartes, bienes muebles, etcétera. Todos esos son justamente los bienes que nosotros producimos, y donde Estados Unidos tiene una problemática identificada, que es un alto contenido de insumos que están fuera de la región. Entonces, si ese sigue siendo el enfoque de la administración Trump, seguramente vamos a ver en la mesa, ya en blanco y negro, quizás alguna propuesta de endurecimiento de reglas de origen. Y en eso tenemos que estar preparados. Hemos venido trabajando junto con el cuarto de inteligencia, con ICOM, como ya lo comentaba Maricel, en tratar de entender y desentrañar este discurso respecto a la balanza comercial negativa para los Estados Unidos. Nosotros hemos venido sosteniendo que la balanza comercial es negativa, pero también tiene una distorsión por el efecto que tiene la integración vertical en la manufactura en Norteamérica, donde, como nosotros perfectamente lo conocemos, insumos que son importados temporalmente, no de manera definitiva a México, transitan hacia México, luego transitan a través de operaciones virtuales, de retorno incluso a los Estados Unidos, que luego se vuelven a introducir a México de manera temporal, y este intercambio que se registra aduaneramente en los registros, obviamente, aduaneros y del intercambio comercial de ambos países, de alguna forma distorsiona, porque estos bienes siguen siendo propiedad de las empresas o de las corporaciones o de nuestras corporaciones en los Estados Unidos, y de entrada no existe, digamos, un aspecto per se de compra-venta, de intercambio hacia los mercados internos de cada país, sino hasta que los bienes se convierten en un bien final que se destina ya sea al mercado de una o de otra de las partes o de cualquier otra parte del mundo. Entonces, esa distorsión la hemos tratado de entender y estamos trabajando con ICO muy de lleno, y la otra gran tarea que estamos haciendo tiene que ver con el trabajo de reglas de origen, y para lo cual voy a dar la palabra a nuestros asesores, en primera instancia a Luis Martínez, que es asesor del Consejo Nacional y que está funcionando, ¿verdad?, que nos aceptó la invitación de colaborar con nosotros para funcionar como coordinador de los trabajos sectoriales en el análisis de reglas de origen. Y para ello, pues, sin mayor introducción, bienvenido,
Luis, muchas gracias por tu participación. Después escucharemos algunos comentarios y opiniones relevantes de Jorge Montañez. Muchas gracias, Israel, por la oportunidad de dirigirme a la membresía que está conectada actualmente en este webinar. Ciertamente, como ya lo dijo Israel, la renegociación o la modernización del Tratado de Libre Comercio implica muchos sectores o muchos aspectos o muchos capítulos, como lo queramos identificar, pero definitivamente una de las áreas donde las empresas que representa el INDEX puede tener más incidencia en la toma de decisiones es en la regla de origen o en cómo se trate la importación de las manufacturas que hacemos en México para ser importadas a Estados Unidos. Definitivamente es necesario que participemos en estas negociaciones porque debemos tomar muy en cuenta que en esto, como en la vida propia, tenemos no necesariamente lo que negociamos, tenemos no necesariamente lo que merecemos, pero tenemos lo que negociamos. Seguramente ahí sí podemos hacer alguna diferencia. Pero para negociar necesitamos datos duros, necesitamos hechos. Y eso es precisamente lo que yo voy a exponerles esta mañana respecto del trabajo que estamos haciendo en este renglón. Primero recordar que el INDEX es el organismo institucional cabildero por tradición de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Nada más para poner algunos ejemplos, desde la negociación del Telecán en el 92, 93, la negociación del tratado para evitar doble tributación también a principios de los 90, gracias a la intervención de INDEX se pudieron definir reglas que no afectaran tanto a la operación de industria maquiladora en México en relación con precios de transferencia, en relación con reglas de origen. Baste también recordar que durante el 90, o durante los años 90, se trabajó mucho en esto de reglas para precios de transferencia en el ámbito fiscal, que cuando inició el siglo, los PROCEX y la aplicación de regla octava a importaciones temporales son una consecuencia del cabildeo que hizo el Consejo Nacional, INDEX, respecto de las empresas que requerimos importaciones temporales para hacer la exportación de nuestros productos. O sea, esa es una muestra nada más de la importancia que tiene la participación de ustedes como empresas en la retroalimentación con el INDEX para que éste tenga los elementos de negociación que le puedan dar el resultado que ustedes esperan de su institución. Decíamos, para negociar, INDEX necesita datos duros y para ese propósito seleccionamos 9 sectores que consideramos que teníamos que analizar por separado, 10 sectores en los que dividimos la membresía del INDEX para hacer conclusiones sectoriales y posiblemente inclusive respecto de productos en particular o fracciones arancelarias en particular dentro de cada sector, y diseñamos una encuesta con el cual tratamos de obtener la información de los datos duros que yo les menciono que vamos a estar utilizando para esta toma de decisiones. Estos sectores están encabezados, cada uno de ellos, por un líder. Lo voy a mencionar rápidamente. En el caso de las empresas de remanufactura y reparación, Israel Morales, el sector industrial por Alfonso Valdés, el electrónico por César Castro, el eléctrico por Salvador Domínguez, autopartes automotriz por Íñigo Herrera, aeroespacial por José Luis Rodríguez, médico por Pedro Chavira, y tenemos también sectores de muebles, textil y plásticos, que necesitamos todavía reconfirmar la participación del líder en estos casos. Desde luego a los líderes les agradezco el tiempo que le dedican porque, créanmelo, es una labor bastante intensa la que tienen que realizar para poder esquematizar la información que están recibiendo en las encuestas.
La encuesta que se mandó hace aproximadamente un mes, poquito más de un mes, sobre reglas de origen, se ha estado adecuando para facilitarles la respuesta y para facilitarles que la información la podamos obtener lo más rápido posible. Inclusive, les anticipo, bueno, estamos viendo por ahí en la pantalla una muestra del contenido de esta encuesta, donde les estamos pidiendo que nos envíen el nombre o la descripción de los productos terminados. Si nos vamos por favor a la primera hoja, producto terminado ahí abajo, la descripción del producto que estamos elaborando, y en este caso queremos que centren su atención en los productos que tengan un mayor contenido de componentes no NAFTA, porque son en los que consideramos que tendríamos más problemas si nos modificaran la regla de origen. Entonces, les estamos pidiendo que nos pongan una lista de productos, no más de 10, los más relevantes, que tengan este tipo de problema, y que nos consignen también el porcentaje que significa de su negocio ese producto, para poder tener la relevancia de ese producto en particular respecto del negocio total de su empresa. Desde luego, respecto de cada producto, necesitamos que nos pongan el sector al que pertenece. El sector nos queremos referir al sector que hemos definido para este tipo de encuestas, no necesariamente el sector PROSEC, pero al sector que hemos definido para ese tipo de encuestas. Es una de las modificaciones que vamos a hacer aquí a la encuesta. Necesitamos la fracción arancelaria en México y la fracción arancelaria en Estados Unidos, el US Duty para saber cuál sería el impuesto que tendrían que pagar en caso de que el producto no calificara como NAFTA. Y vienen otros datos relacionados con el contenido del costo, es decir, qué porcentaje del costo total es los componentes mexicanos, los componentes de Estados Unidos, los componentes NAFTA, que pudiera ser la suma de estos dos, o incluir los de Canadá, y los componentes que son fuera de la región NAFTA. Todo esto respecto del valor total del producto. Luego, una vez que tenemos el producto y tenemos la fracción arancelaria que corresponde al producto para poder identificar la regla de origen que se aplica, tenemos algo de información, si nos corremos por favor ahí, relacionada con la forma en la que se utiliza la regla de origen, o sea, cuál de las opciones de la regla de origen o del contenido regional se utiliza para calificarlos como NAFTA y poderlos importar a la Unión Americana. Ese es básicamente nuestro enfoque, y una vez que tenemos la información del producto terminado, requerimos saber cuáles son los componentes que se utilizan en ese producto terminado. Entonces, si nos vamos por favor a la hoja de componentes, ahí les estamos pidiendo que nos consignen para cada uno de los productos, es decir, separado por cada uno de los productos, los componentes que se utilizan. Y cuando nos consignan los componentes que se utilizan, igual que en el producto terminado, en este caso, requerimos desde luego la fracción arancelaria que utilizamos para importar ese componente, requerimos cuál es el arancel mexicano que se utilizaría si no tuviera ningún beneficio, es decir, de la tarifa general. Requerimos también la información sobre el sector PROSEC que están utilizando como beneficio para poderlo importar sin arancel, o bien la regla octava que se está utilizando. Requerimos también el porcentaje, si nos recordamos un poquito por favor, y esto es de lo más importante, el porcentaje que representa el material respecto del costo total de los materiales. Cada componente, o bien agrupado por fracción arancelaria, ¿qué significa en términos de costo respecto del costo total? ¿Por qué lo pusimos en términos de porcentaje? Aquí a lo mejor les estamos pidiendo que trabajen un poquito, porque ustedes lo van a tener por importes de costo. Lo que estamos tratando de hacer con el porcentaje es que ustedes nos puedan
otorgar la información sin que revelen datos confidenciales respecto del costo propio. Entonces, si lo expresamos en términos de porcentaje, ya le quitamos esa relevancia al costo del producto y decimos, ok, este componente representa, por ejemplo, el 1% del costo total de los materiales que utilizo para el producto. O representa el 5, el 20, el 80%. Y una vez que sabemos el porcentaje que representa cada componente o los componentes de una fracción arancelaria, entonces les pedimos que nos lo pongan por países de los que son originarios. ¿Por qué pusimos más de un país? Porque es posible que un mismo tipo de componente lo compremos en diferentes países y sobre todo nos va a interesar cuando los países sean unos NAFTA y otros no NAFTA. Y entonces al final queremos tener la información para poder identificar todos los componentes que son no NAFTA y qué costo representan en términos de porcentaje respecto del costo total, en términos de porcentaje. Es muy importante que esta información que nos proporcionen esté completa, esté apegada al instructivo que se les está anexando. Para ese propósito estamos trabajando en una simplificación del formato, pero también en una mejora del instructivo para que ustedes tengan información más precisa respecto de lo que esperamos en cada campo. Si ustedes nos mandan una información incompleta, si ustedes nos mandan la información de las fracciones arancelarias que se utilizan en los componentes, pero no nos dicen los porcentajes que representan respecto al costo total, la información no nos sirve, no la podemos procesar. O si nos dicen los porcentajes, pero no nos dicen los países de origen, tampoco nos sirve. Entonces, es muy importante que nos den la información completa. Si ustedes no nos dan la información completa, se provoca un problema de deficiencia, digamos, o sea, falta de eficiencia, porque tendremos que recurrir nuevamente a ustedes para solicitarles que nos complementen la información. Entonces, es conveniente que esta información venga, en principio, desde primera vez, completa. Hemos recibido información y créanme que un buen porcentaje de la información que hemos recibido no está completa y va a significar retrabajo y va a significar que los líderes de sector tengan que contactarlos para pedirles que nos complementen esta información. Pero también me da ahorita mucho gusto recibir la confirmación de que tenemos más de 600 participantes conectados a este webinar. Ojalá estuviéramos hablando de empresas, yo sé que no son 600 empresas, bueno, pero si de 600 hacemos 400 empresas, estamos teniendo una penetración muy adecuada para efectos de dar el mensaje que ahorita les queremos o les estamos transmitiendo. Es una motivación, es insistirles en que nos proporcionen respuestas a los cuestionarios que les mandamos, a la encuesta que les mandamos, para poder representar los intereses de su empresa. Porque si ustedes, si alguno de los que están ahorita presentes no nos han mandado la información, pero otros sí las han mandado, pues es natural que las decisiones se van a tomar sobre la información que sí recibimos. Y posiblemente la que a ustedes les interesa defender no está contenida ahí. O sea, no podemos asumir que porque el vecino que es electrónico y ya respondió a la encuesta, ya con eso vamos a ver nuestros intereses reflejados en el cabildeo del índice para que sean defendidos. No, no necesariamente. Tenemos múltiples formas de hacer negocios, múltiples formas de abastecer nuestros componentes, de manera que la única manera de tener la información de su interés es que ustedes contesten el cuestionario. Les vamos a pedir encarecidamente que nos ayuden a contestar el cuestionario y que también hablen con sus colegas para que contesten el cuestionario. Lo estamos haciendo un poquito más simple, limitándolo a productos
que tienen un alto contenido de componentes no NAFTA. Pero también queremos que se sientan con la libertad de contactar a su líder de sector para expresarle casos particulares que tuvieran que tratarse de manera diferente. Sabemos de que dentro de cada sector pudiera haber casos particulares. Concretamente, tenemos ya muestras, por ejemplo, en el sector electrónico, donde pues no solamente hay innovaciones que no se habían contemplado en el tratado que ahorita tiene vigencia, pero también de las que sí se habían contemplado y que se han ido manejando de manera diversa al resto de los artículos contemplados en el sector. Y entonces nos llaman de un fabricante particular y nos dicen, oye, yo necesito que pongas atención especial en la regla de origen de este producto. Se vale, porque si esto es genérico para todos los fabricantes de ese producto, tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, sí les pedimos que cuando tengan ese tipo de situaciones particulares, independientemente de que entreguen la información en la encuesta, puedan comunicarse con toda libertad a su líder de sector. Su líder de sector, además, estará en contacto con ustedes para tratar de hacer de la encuesta algo utilizable en caso de que no sea. Pero ayúdanos a que sean los menos casos posibles, contestando completas las encuestas que les estamos mandando. Finalmente, algo que no tenemos contemplado en la encuesta, pero que seguramente estaremos en posibilidades de agregar, fue un detalle relacionado con homologación de regulaciones. Estuvimos ayer en un seminario muy interesante y nos dimos cuenta que pudiera haber situaciones de regulaciones que debemos de tomar en cuenta, igual como lo tomamos para efectos de reglas de origen. A lo mejor no en todos los casos. Ya exploramos, por ejemplo, el sector agroindustrial, donde la regla de origen no es tan crítica para ellos, pero sin embargo hay un aspecto de regulación que sí sería crítica, y entonces eso sería lo que el sector quisiera que defendiera Index para ellos. Posiblemente existan casos similares dentro de cada sector o en sectores específicos. Lo vamos a agregar por ahí a la encuesta para que si hay alguna situación de ese tipo también tenga la oportunidad de reportárnoslo. Sería muchas gracias, mensaje. Luis. Muchas gracias Sí, por su atención. Muchísimas gracias por tu participación, no solo en este webinar para dirigir estas recomendaciones a nuestra membresía, pero también por el tiempo que estás dedicando a este proceso que sin duda será relevante y muy útil para la negociación. Quisiera aquí también pedirle a nuestro asesor y consejero jurídico en Index, un buen amigo, Jorge Montañez, que dicho sea de paso, tampoco es nuevo en los procesos que tenemos de negociación. Jorge ha participado antes de ser consejero de Index, ya por algunos años ha participado en la Administración Pública Federal, en la Administración General de Aduanas, en la Secretaría de Economía, y también tiene un largo recorrido y mucha experiencia en el proceso de negociación del propio Telecán en el momento en que este fue negociado y posteriormente en la evolución que ha tenido nuestra industria y el acomodo del marco normativo de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, que dicho sea de paso, de repente es complejo, es difícil de entender, tiene que tener algunas apreciaciones particulares. Y aquí me gustaría darle la palabra a Jorge para que nos hiciera algunos comentarios, reflexiones, recomendaciones importantes en este ejercicio de la renegociación de Telecán, a la cual justamente nos estamos enfrentando. Y una cosa antes de pasar a darle la palabra a Jorge, no hay mucho tiempo. Es bien relevante que nos pongamos a trabajar
en esto y que consigamos la autorización de recursos importantes, necesarios, para contestar estas encuestas con el fin de ser adecuadamente representados. Ahorita le estoy pidiendo a Maricel que nos confirme las fechas para que ustedes tengan bien claro y las anoten en calendario cuáles son los tiempos perentorios de la negociación. Jorge. Gracias, Israel. Muy buenos días, amigos del sector Index. Quisiera yo, el tiempo que tenemos es breve, quisiera yo hacer un rápido resumen de lo que estamos tratando el día de hoy y del mensaje que queremos transmitirles, amigos del sector Index. En primer lugar, la modernización del Telecán es un evento de gran relevancia que va a impactar a nuestro sector y a todas nuestras empresas por las siguientes décadas. No estamos hablando de un proyecto menor, estamos hablando de un tema de gran relevancia que va a trascender por décadas. Este proceso de renegociación va a iniciar en el mes de agosto. Ya tenemos claro que los tiempos en los Estados Unidos ya se están dando y en el mes de agosto los 3 países van a iniciar el proceso de negociación. Para que tu empresa sea tomada en cuenta en este proceso, es necesario que desde ahora preparemos la información relevante para ser utilizada por los negociadores. Tenemos la oportunidad de participar. ¿Cómo? A través de Index, que es nuestro órgano rector. La información de cada una de las subpartidas de tu empresa solo la tienes tú. Necesitamos que nos la proporciones a través del cuestionario del cual ya nos explicó nuestro amigo Luis Martínez. Entonces, tienes la oportunidad de participar, no te quedes fuera de este proyecto. Ya recibimos muchas respuestas, ya hay empresas participando. La posición de Index se está integrando a través de la información que estamos recibiendo. Seguimos completando la información que ya nos explicó Luis, hay datos incompletos, hay cuestiones que aclarar, lo estamos haciendo, pero si no has mandado tu información, estás en el momento de hacerlo. Tenemos 10 sectores que ya fueron mencionados por nuestro amigo Luis Martínez. Hay un formato de Excel, ya lo tienes a tu alcance. Hay un coordinador de cada sector definido por Index. Entonces, lo que necesitamos es la comunicación. Mándanos tu información, necesitamos los datos del contacto de tu empresa, la comunicación, necesitamos entre tu empresa con Index, a través del coordinador, a través del personal de Index a nivel central, las asociaciones, y necesitamos ya entonces trabajar. Los tiempos son muy cortos, ¿sí? En agosto empieza la negociación, evidentemente necesitamos la información de tu empresa antes de que ese momento llegue. Index va a necesitar definir una posición donde vamos a estar cubriendo las diversas subpartidas, ¿verdad? Y para eso es importante que tu empresa esté representada. Entonces tenemos una oportunidad única, el tiempo es corto y estamos acostumbrados a trabajar en la maquila de una forma ordenada. Es el momento de que veamos la importancia de este proyecto y participes. Ese es el llamado que te estamos haciendo hoy. Necesitamos trabajar ordenados, trabajar digamos con una meta muy clara, que es reflejar las necesidades de tu empresa en esta posible reestructura de las reglas de origen. Entonces, estamos pendientes de la comunicación y estaremos ya en contacto para los siguientes pasos. Ese sería el comentario, Israel. Muchísimas gracias, Jorge, por la anuencia a toda nuestra membresía, a responder con prontitud. Comentábamos aquí en corto con Maricel que tenemos que tener mucha claridad respecto de los tiempos
de la negociación y los tiempos que tenemos. A decir verdad, tenemos con este proceso de solicitarles información ya un par de meses y tenemos algún avance, pero no es el avance que desearíamos, que sabemos que se va a necesitar en el momento de la negociación. Entonces, no sé si nos quieras dar claridad, Sí. Maricel, respecto de los tiempos. Los tiempos de la negociación los rige principalmente Estados Unidos por los procedimientos que tiene para negociar un tratado. Entonces, el 18 de mayo notificaron al Congreso su intención de modernizar el Telecán. Eso es el punto de partida. De ahí empiezan 90 días en los que hay procedimientos internos en el Congreso en donde van haciendo consultas para poder iniciar la negociación. Esos terminan el 17 de agosto. Eso significa que a partir de esa fecha ya se puede iniciar una negociación entre los tres países. No se sabe cuánto tiempo va a durar la negociación. Por ejemplo, la administración Trump ha hablado de que les urge negociarlo y están tratando de que todo termine para diciembre, máximo enero 2018. No sabemos si esas fechas se puedan cumplir, pero es más o menos el periodo que están planeando para el proceso de negociación como tal, de agosto a diciembre más o menos, 3 meses. Y bueno, después de ahí es incierto cuánto tiempo más podría pasar entre los procedimientos que tiene que seguir el Congreso, pero se puede hablar de que para finales de 2018, principios de 2019 ya tendrías un acuerdo vigente. Todos estos tiempos se quieren acortar por los tiempos políticos tanto en México como en Estados Unidos, pero ahorita la fecha crítica es 17 de agosto, donde ya se puede iniciar el proceso de negociación. Muchísimas gracias, Maricel. Y entonces nosotros tenemos que contar de ahí para atrás, ¿verdad? Nosotros creemos que necesitamos idealmente un mes para poder, un mes antes del 18 de agosto, para poder entregar al cuarto de inteligencia, al cuarto de junto, la postura que tiene Index y las preocupaciones que tiene Index en estos 10 sectores, y bienvenido el que surja porque empezamos con 8 y ya vamos en 10. Entonces, creemos que es bien relevante, bien vital que nos adelantemos y que tratemos este tema con sentido de urgencia, así como lo hacemos al interior de nuestras empresas. Esta expresión que yo estoy usando no es desconocida para nosotros. Nosotros siempre tenemos prioridades, siempre tenemos algo que tiene que tener sentido de urgencia. Yo los exhorto a entender que este tema es de la mayor relevancia, como ya lo comentó Jorge, y que tenemos que tener sentido de urgencia respecto a nuestra participación, si obviamente queremos que nuestros intereses sean representados, los intereses de nuestra empresa en particular sea representado. Aparece en pantalla o apareció en pantalla hace un momento el correo mediante el cual se pueden presentar preguntas a este foro. Si las hubiera, estaríamos quizás en disposición de tomar algunas de esas preguntas, pero el correo electrónico está abierto y también tenemos el correo electrónico de asuntos corporativos @index.org.mx para responder la encuesta, para indicarnos su punto de contacto, los datos de contacto, para que estos puedan ser totalmente conocidos por los líderes de sector, por el coordinador Luis Martínez, y en ese sentido podamos establecer la comunicación dinámica que va a ser necesaria tener con sus empresas, de ser necesario aclarar alguna información o inclusive involucrarles de manera específica en algunos de los casos específicos que Luis comentó, que podrían ser de la mayor relevancia en la negociación. Pues quisiera pasar la palabra a Paulina para que nos organice y nos dé algunas palabras de conclusión sobre este seminario. Sí, Jorge. Antes de que Paulina nos hagas tu comentario. Amigos, si alguien tiene dudas de cómo llenar el cuestionario, no lo tienes listo, etcétera, una serie de circunstancias, lo importante es que te comuniques con Index. Haznos saber cuál es tu situación en el correo electrónico que ya se indicó, aunque no estés listo con la información. Lo más importante es establecer la comunicación para poder apoyarte
en este proceso que viene. Perdón, adelante, Paulina. Gracias. No hay ningún problema, Jorge. Muchas gracias a las empresas por estar conectadas. Recordarles que en este proceso es importante que mantengamos copiados a las asociaciones locales, efecto de que podamos realmente realizar un trabajo en equipo. Repito, la dirección a la que hay que hacer llegar la encuesta, asuntoscorporativos.org.mx, y en próximos días estaremos enviando una nueva encuesta que estamos tratando de que sea más sencilla con las instrucciones que ya hemos comentado en este webinar. Y bueno, ahí va a estar el dato de contacto para comunicarnos en dado caso de que sea necesario, y también comentarles que de las empresas que ya recibimos información y que hemos tenido alguna duda en los datos que nos han compartido, estamos iniciando un proceso de conferencias telefónicas en conjunto con el líder de la mesa de trabajo y la empresa en particular, a efecto de revisar punto por punto aquellas dudas que tenemos. Entonces es importante que estemos trabajando rápidamente. Index tiene una activa participación en ambas mesas de trabajo, como ya lo hemos estado comentando el día de hoy, y bueno, pues básicamente invitarlos a que sean parte de este ejercicio, y estamos a sus órdenes para representarlos como industria en este importante proceso de modernización. Y si no hay más de este tema, quisiera aprovechar también la ocasión para comentarles que el próximo lunes vamos a tener un webinar con la SEP en el que vamos a estar lanzando una plataforma que se deriva del convenio de colaboración que tenemos con esa institución, y lo que vamos a presentar son algunas herramientas de cómo las empresas pueden vincularse con universidades a efecto de poder tener mayor acceso a capital humano por toda esta escasez que nos han reportado previamente nuestras asociaciones, y vamos a estar aquí en vivo para que aprendan a utilizar la plataforma. Y finalmente recordarles que la próxima semana también vamos a llevar a cabo nuestro tercer encuentro de negocios B2B en el City Banamex, en el que vamos a contar con citas de negocio entre empresas tractoras y empresas proveedoras, y vamos a tener también la parte política del evento con una comida inaugural, algunos gobernadores, algunos secretarios que estarán participando con nosotros para presenciar, digamos que los esfuerzos que hemos estado impulsando en este tema, y también están cordialmente invitados. Sin más, les agradecemos y los esperamos en nuestra próxima transmisión de Index Nacional. Muchas gracias. Bien, no sé si había espacio para preguntas. Hola, en seguimiento a nuestro convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública, les invitamos al próximo webinar que se llamará Vincúlate con el portal de la SEP. Mi nombre es Álvaro García y me da mucho gusto anunciar que en fecha próxima el Comité de Capital Humano de Index Nacional ofrecerá un webinar en el que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, nos presentará un portal de vinculación que nos permitirá acceder a servicios y ofertas que la Secretaría pone a disposición de la membresía Index. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos empresarios de Index. Mi nombre es Miguel Maza y colaboro en la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en el área de vinculación estratégica con empresas. El día de hoy estamos muy contentos porque, derivado de los esfuerzos que hemos hecho con Index para los convenios de vinculación con instituciones de educación superior en el país, queremos poner a su disposición una herramienta muy valiosa que les va a permitir satisfacer algunas necesidades que hemos identificado en el sector de manera muy puntual, muy ágil y sobre todo en colaboración con los expertos en la industria que son ustedes, con Index. ¿Tienen ustedes necesidades de capacitación, de formación de capital humano en sus empresas? ¿Tienen ofertas de empleo? ¿Quieren vincularse de manera específica para desarrollo de tecnología, para nuevos productos en sus empresas? ¿Quieren atraer becarios? ¿Quieren atraer practicantes? Tenemos una plataforma, una herramienta para que en un mismo sitio, de manera ágil y sencilla, puedan ustedes acceder a todas estas respuestas a sus problemas, a sus situaciones o a las oportunidades de vinculación que ustedes quieran ofrecer. Pero los esperamos con gusto en el siguiente webinar, en donde estaremos participando con ustedes y con nuestros amigos de Index para llevar esto a cabo. Que tengan un excelente día. Gracias.
Honeywell es una empresa que cree mucho en el crecimiento de México, le ha invertido mucho a crecer dentro de México y dentro de ese crecimiento busca que también sus proveedores estén en México, lo cual viene a traer beneficios económicos desde el punto de vista de costo, de tiempo de ciclo en la entrega de los componentes hacia las plantas productivas en México. La experiencia que hemos tenido de participaciones anteriores en el encuentro de negocios han sido muy buenas. Se han logrado un crecimiento interesante en la proveeduría nacional, es donde nosotros apoyamos al desarrollo de proveedores en el país, ya sea proveedores nacionales o sean proveedores que tienen también un programa de industria maquiladora como nosotros. Los invito a que participen, que al igual como nosotros, como Honeywell, estaremos participando activamente. Bienvenidos y los esperamos en junio aquí en la Ciudad de México en el encuentro de negocios. Yucatán, tierra de maravillas, donde la cultura se une con los negocios. Yucatán es un sitio excepcional, no solo por sus riquezas turísticas, históricas y culturales. Por su infraestructura, es un destino elegido para hacer negocios y es sede de la 44ª Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX. En el evento más representativo de la industria maquiladora y manufacturera, se reunirán protagonistas del sector público y privado, industriales, socios y autoridades que compartirán la situación actual, tendencias y expectativas del sector. Expositores especializados, directivos empresariales, especialistas y autoridades gubernamentales. 44ª Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, del 11 al 13 de octubre de 2017. Mérida, Yucatán. Participa en esta que es tu convención. Bueno, Mark Brand, el año pasado fue la primera oportunidad que tuvimos de participar y la verdad nos llevamos una grata impresión. Localizamos que varios proveedores de diferentes sectores como automotriz, metal mecánica y el sector electrónico pueden generar un complemento en los materiales que nosotros necesitamos y afortunadamente hemos podido sustituir algunas importaciones en un 10-15% actualmente gracias a este evento que tuvimos el año pasado. Principalmente para Mark Brand es del interés en la participación de este evento porque creemos que una de las cosas que nos va a impulsar más en la competitividad es a través del costo logístico de traer los insumos del extranjero a desarrollar nuestros proveedores aquí en México y con esto tener inventarios exactos de lo que necesitamos de una forma oportuna cerca de nuestras plantas para poder surtir nuestros productos a nuestros mercados destino. Hacemos una extensa invitación a toda la proveeduría que considere que puede ajustar sus procesos a sistemas productivos diferentes a los sectores que comúnmente o tradicionalmente surten. El sector agroindustria y alimenticio de todo el país es un sector también importante y por lo tanto tiene una compra a niveles también superiores en la cantidad de insumos que necesitamos en el país. Le hacemos una invitación a que empresas como nosotros buscan ese acercamiento con la proveeduría de otros sectores y que puedan adecuar. Estamos seguros que ustedes nos podrán ayudar a sustituir esas importaciones y mantener nuestros costos logísticos y productivos lo más bajo posible para seguir siendo competentes a nivel internacional. Los esperamos.